El infierno tiene dirección y está en las cárceles de El Salvador. Lugares donde los días se arrastran como una condena interminable y la esperanza desaparece bajo muros de concreto. Aquí no existen segundas oportunidades ni espacio para el arrepentimiento. Lo que fuiste afuera ahora define si sobrevives adentro, en un universo gobernado por la violencia más despiadada. En este video te llevaremos al corazón de este mundo oscuro y aterrador. Serás testigo de una realidad que pocos se atreven a mirar. Castigos brutales, jerarquías de poder impuestas con sangre y el día a día de pandilleros que enfrentan un destino marcado por las decisiones que tomaron. Quédate hasta el final y descubre la cruda verdad detrás de los muros, donde cada mirada, cada palabra y cada movimiento puede ser el último. Comencemos. Desde el primer momento que cruzan esas puertas metálicas, todo cambia. Sus pertenencias personales desaparecen y lo que queda es una cruda realidad. Un entorno donde el poder, la violencia y el miedo dictan cada movimiento. Los recién llegados son evaluados por miradas frías que pesan, midiendo su potencial lealtad o amenaza. Ese primer día marca el comienzo de una existencia definida por las reglas de la pandilla y las dinámicas del poder penitenciario. Las mañanas comienzan mucho antes del amanecer. En celdas abarrotadas, el aire es pesado y los rostros reflejan noches de vigilia y desconfianza. Los reclusos realizan sus primeros rituales. Una breve higiene en lavabos comunitarios o duchas improvisadas, donde el acceso al agua es un lujo. En estos momentos, hasta los movimientos más pequeños están cargados de tensión. Un descuido puede ser malinterpretado y costar caro. El día continúa con actividades marcadas por una estricta rutina. El ejercicio físico es fundamental, no solo para mantenerse en forma, sino para demostrar fuerza y disciplina. Las series de flexiones y ejercicios intensos son más que entrenamiento. Son una forma de reafirmar dominio en un entorno donde el respeto se gana con esfuerzo. La comunicación juega un papel clave. Los miembros de las pandillas utilizan un lenguaje codificado conocido como caliche para transmitir mensajes sin levantar sospechas. Con frases ocultas y palabras en clave, mantienen viva la conexión con sus compañeros y planean estrategias, tanto dentro como fuera de la prisión. Las comidas son un punto de encuentro. Sentados en espacios compartidos, los pandilleros no solo comen, sino que refuerzan sus lazos. En torno a platos simples, discuten planes y comparten información. Estas reuniones son más que un momento de convivencia, son un recordatorio constante de la unidad que los define como grupo. El contrabando es otra pieza central de esta vida. Desde teléfonos hasta armas y drogas, los artículos ilícitos fluyen a través de redes intrincadas que burlan la vigilancia de las autoridades. El tráfico de estos bienes mantiene el equilibrio del poder dentro de los muros y asegura la continuidad de las operaciones. A medida que el día avanza, los miembros de las pandillas enfrentan desafíos constantes. Deben mantener un equilibrio delicado entre demostrar autoridad y evitar conflictos innecesarios. La lectura del lenguaje corporal y la vigilancia del entorno se convierten en habilidades esenciales para anticipar amenazas y garantizar la seguridad personal. Cuando la noche cae, el caos da paso a una aparente calma. En sus celdas, los pandilleros reflexionan sobre el día. Algunos encuentran consuelo en la oración o la meditación, mientras otros permanecen despiertos, atrapados en pensamientos sobre sus familias y el mundo que dejaron atrás. El sueño, si llega, es breve y ligero. Los ecos de la violencia siempre están presentes. Esta rutina, repetida día tras día, no deja espacio para la debilidad. En un lugar donde la lealtad es la única moneda de cambio y la supervivencia el único objetivo, cada acción tiene un propósito. Así es la vida de las bandas en las cárceles de El Salvador. Un delicado equilibrio entre orden y caos, donde cada día es un nuevo desafío. La vida dentro de la mega cárcel de El Salvador está lejos de cualquier idea que uno pudiera imaginar sobre una prisión. Este enorme complejo, situado en Tecoluca, a 74 kilómetros al sureste de San Salvador, es el epicentro de una de las estrategias más agresivas del presidente Nayib Bukele contra las pandillas. Con capacidad para albergar a 40.000 reclusos, esta fortaleza ha sido diseñada para ser casi inexpugnable y ya cuenta con más de 12.000 presuntos pandilleros recluidos entre sus muros. Desde el momento en que los reclusos ingresan, pierden todo vestigio de individualidad. Sus cabezas son rapadas,
sus cuerpos marcados por tatuajes que cuentan historias de lealtades pasadas, y sus nombres se diluyen en un sistema que los reduce a simples números. Antes de ser asignados a sus módulos, son sometidos a rigurosos registros corporales utilizando tecnología avanzada, asegurando que nada indeseado entre con ellos. En el interior, la vida es una mezcla de tensión constante y una rutina implacable. Los reclusos están hacinados en celdas de aproximadamente 100 metros cuadrados, compartidas por entre 60 y 75 personas. Este espacio reducido crea un curioso equilibrio entre camaradería y conflicto. Si bien dependen unos de otros para protegerse, las rivalidades no tardan en surgir, alimentadas por el pasado violento de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, cuyos miembros dominan el lugar. Las reglas son claras y estrictas, tanto las impuestas por las autoridades penitenciarias como las no escritas de las pandillas mismas. Abusar de ellas puede significar la muerte, ya sea por un castigo interno entre los reclusos o por las medidas disciplinarias de la prisión. Los códigos de comportamiento, las lealtades y hasta la apariencia están estrictamente regulados. El diseño de la megaprisión también es un recordatorio constante de su propósito. Altos muros de hormigón de 11 metros rodean el complejo, complementados por vallas electrificadas y una vigilancia continua desde torres estratégicamente ubicadas. Los pabellones cuentan con techos curvos para optimizar la ventilación y tragaluces que filtran la luz hacia los patios, creando una atmósfera fría y opresiva. No hay escapatoria, cada detalle está diseñado para mantener a los reclusos dentro y bajo control absoluto. El día a día en la prisión se mueve al ritmo de una rutina estricta. La comida es simple y uniforme: arroz, frijoles y tortillas, servidos en porciones meticulosamente medidas para evitar desigualdades. Los guardias, siempre enmascarados por seguridad, supervisan cada movimiento. Los reclusos están esposados de pies y manos cada vez que salen de sus celdas, lo que hace que incluso un breve ejercicio sea una experiencia controlada al extremo. La iluminación constante en las celdas y la falta de luz natural desorientan el sentido del tiempo, creando una sensación de aislamiento aún mayor. Sin visitas familiares ni contacto con el exterior, los reclusos se enfrentan a una realidad en la que cada día se parece al anterior, mientras las décadas de condena pesan sobre ellos como un recordatorio constante de sus crímenes. El sistema no es perfecto y ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos. Las denuncias incluyen escasez de alimentos, condiciones higiénicas precarias y la presencia de menores entre los detenidos. A pesar de esto, las autoridades defienden el modelo como un éxito en la lucha contra las pandillas. Dentro de este mundo cerrado, algunos reclusos buscan la redención. Las historias de arrepentimiento y deseo de un nuevo comienzo contrastan con los tatuajes que narran un pasado violento. Para algunos, la prisión representa una última oportunidad de reflexionar sobre sus elecciones y tal vez cambiar su futuro. La megaprisión es mucho más que un lugar de castigo. Es un reflejo de una estrategia nacional, un microcosmos de las luchas sociales de El Salvador y un recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana. Desde las estrictas medidas de seguridad hasta las rutinas diarias de los reclusos, cada aspecto de esta cárcel deja una huella indeleble en quienes viven dentro de ella y también en quienes la observan desde afuera. El Salvador, un país pequeño pero con una gran historia, no solo es conocido por su impresionante patrimonio cultural y sus paisajes, sino también por enfrentar uno de los desafíos más complejos de la región: el crimen organizado. Este tema no es nuevo, y sus raíces se hunden profundamente en la turbulenta historia del país, marcada por conflictos, pobreza y la constante lucha por la estabilidad. Para entender cómo llegó a este punto, hay que retroceder a los años 80, una época oscura en la que El Salvador vivió una guerra civil devastadora que dejó heridas profundas en su sociedad. En paralelo, miles de salvadoreños emigraron a Estados Unidos, especialmente a Los Ángeles, en busca de un mejor futuro. Pero la realidad para muchos fue dura: discriminación, pobreza y la constante amenaza de la violencia callejera. En ese entorno hostil, nacieron las pandillas que más tarde se convertirían en sinónimo del crimen en El Salvador, la MS-13 y el Barrio 18. Lo que comenzó como un intento de autodefensa y de encontrar un sentido de pertenencia, pronto se transformó en algo mucho más peligroso. Estas pandillas crecieron, se endurecieron y desarrollaron estructuras criminales bien organizadas. Y cuando la guerra civil en El Salvador terminó en los 90,
Estados Unidos comenzó a deportar masivamente a pandilleros de vuelta a su país de origen. Con ellos llegó un problema que el gobierno salvadoreño no estaba preparado para manejar. En un país ya debilitado por la guerra, la pobreza y la falta de oportunidades, las pandillas encontraron el terreno perfecto para expandirse. Jóvenes sin esperanzas ni opciones reales se unieron en busca de seguridad y una identidad. La extorsión, el narcotráfico y los enfrentamientos brutales por el control territorial se convirtieron en parte de la vida diaria. Nadie estaba a salvo. Los que se atrevían a desafiar a estas organizaciones enfrentaban consecuencias inimaginables. En su peor momento, allá por 2015, El Salvador alcanzó niveles alarmantes de violencia, con más de 6.000 homicidios reportados en un solo año. Para ponerlo en perspectiva, eso significaba una tasa de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. La mayoría de estas muertes estaban vinculadas directa o indirectamente con las pandillas. El gobierno respondió con políticas como mano dura y supermano dura, estrategias enfocadas en reprimir el crimen con medidas estrictas y operativos policiales masivos. Pero estas iniciativas, aunque bien intencionadas, no lograron erradicar el problema. De hecho, algunos críticos aseguran que solo alimentaron el ciclo de violencia, dejando a las comunidades aún más fracturadas y a las pandillas más radicalizadas. Sin embargo, la historia no termina aquí. En los últimos años, El Salvador ha comenzado a tomar medidas diferentes, buscando soluciones integrales que combinen seguridad con oportunidades económicas y programas sociales. Aunque el camino hacia un país más seguro sigue siendo largo, esta lucha constante refleja la resiliencia del pueblo salvadoreño y su deseo de superar las sombras de su pasado. El Salvador ha estado enfrentando una batalla constante contra las bandas criminales durante más de 2 décadas, y a pesar de los esfuerzos del gobierno, el problema persiste de manera alarmante. Hoy en día, el país se encuentra entre los primeros del mundo en cuanto a tasas de encarcelamiento, con prisiones que se han transformado en campos de batalla donde la violencia es parte del día a día. Estas cárceles, sobrepobladas y desbordadas por los grupos criminales, son escenario de luchas implacables entre pandillas rivales que pelean por el control de los territorios dentro de las murallas de las prisiones, mientras la vida en libertad se convierte en un campo de supervivencia para muchos. Dentro de este mundo cerrado, la lealtad, la violencia y el poder se entrelazan de manera compleja. Las bandas, entre las más conocidas están la MS-13 y Barrio 18, están involucradas en una variedad de actividades delictivas, desde el narcotráfico y la extorsión hasta el secuestro, el robo y el asesinato. La vida de un miembro de estas pandillas, ya sea dentro o fuera de las cárceles, está marcada por un código de lealtades feroces y una lucha constante por sobrevivir en un entorno donde la violencia parece ser la única moneda de cambio. Para contrarrestar esta situación, el gobierno de El Salvador ha implementado varias estrategias a lo largo de los años. Una de las principales fue el Plan El Salvador Seguro, lanzado en 2015, que se centró en reforzar las fuerzas policiales, mejorar la recopilación de inteligencia y promover programas de rehabilitación para los pandilleros. Sin embargo, estos esfuerzos han logrado pocos avances frente a la magnitud del problema, y la violencia continúa siendo una realidad diaria para millones de salvadoreños. El panorama empeoró aún más durante la pandemia de COVID-19. Las restricciones de movilidad, el cierre de empresas y las dificultades económicas generaron un caldo de cultivo para la delincuencia. Las tensiones sociales crecieron a medida que muchas personas perdían sus empleos y se veían obligadas a recurrir a la violencia o el crimen como medio de subsistencia. Al mismo tiempo, el sistema de salud del país colapsó bajo el peso de la pandemia, lo que desvió recursos esenciales que podrían haberse utilizado para intensificar los esfuerzos contra las pandillas. A pesar de estos enormes retos, el gobierno ha continuado luchando para abordar los problemas estructurales que alimentan la violencia en El Salvador. Iniciativas enfocadas en mejorar la educación, ofrecer oportunidades económicas y fomentar la inclusión social han mostrado ciertos resultados positivos, particularmente en comunidades previamente sumidas en el caos. Sin embargo, estos avances aún son insuficientes para contrarrestar el poder que las pandillas siguen ejerciendo sobre grandes sectores del país. Más recientemente, en 2022, el gobierno lanzó una ofensiva a gran escala contra las pandillas y organizaciones criminales, lo que resultó en una disminución significativa de las tasas de homicidio.
Según las estadísticas oficiales, en marzo de 2024 se registró un descenso del 70% en los asesinatos en comparación con años anteriores. Este éxito se atribuye principalmente a la detención masiva de presuntos miembros de las bandas, una medida que, aunque efectiva en términos numéricos, ha generado controversia. Los críticos del enfoque del gobierno sostienen que, si bien los resultados son positivos en cuanto a la reducción de la violencia, las tácticas empleadas abusan derechos humanos fundamentales y refuerzan un régimen autoritario. Las masivas detenciones sin un debido proceso legal, las condiciones inhumanas en las prisiones y las políticas de mano dura han sido señaladas como medidas que profundizan la crisis social y política del país. La disminución de los índices de criminalidad es, sin duda, un avance, pero El Salvador sigue enfrentando desafíos monumentales en su lucha por la paz y la prosperidad. El país no solo debe lidiar con el legado de décadas de violencia, sino también con los factores sociales y económicos que perpetúan el ciclo del crimen. La falta de oportunidades, la exclusión social y la pobreza extrema siguen siendo terrenos fértiles para las pandillas que continúan ganando adeptos entre los jóvenes más vulnerables. El gran reto ahora es encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad pública y proteger los derechos humanos y las libertades democráticas. Sin una solución integral que ataque las raíces de la delincuencia, la violencia podría continuar siendo una constante en El Salvador. Esto requerirá una inversión seria en educación, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y en la creación de oportunidades económicas reales para todos los ciudadanos, sin excepción. El camino hacia la paz será largo y difícil, pero no abordarlo de manera sostenida y colaborativa solo prolongará la crisis que el país enfrenta. La historia de la delincuencia en El Salvador es un relato complejo, arraigado en décadas de pobreza, exclusión social, corrupción y, por supuesto, el crecimiento de poderosas bandas criminales. El país ha sido testigo de una lucha constante entre las fuerzas de seguridad y los grupos delictivos que han sido responsables de una violencia desenfrenada, especialmente en las últimas 2 décadas. Aunque ha habido ciertos avances en la lucha contra el crimen, los retos para alcanzar una paz duradera y garantizar la seguridad de los ciudadanos siguen siendo monumentales. El gobierno salvadoreño, liderado por el presidente Nayib Bukele, ha adoptado medidas cada vez más contundentes ante la creciente violencia de las pandillas. La situación alcanzó niveles alarmantes en 2022, cuando las cifras de homicidios y crímenes violentos alcanzaron niveles históricos. La decisión de Bukele de intervenir de manera agresiva fue una respuesta directa a este fenómeno. No permitiremos que estas bandas sigan aterrorizando a nuestro pueblo. Es hora de devolver la paz y la seguridad a nuestras calles. Fue la firme declaración del presidente, marcando el inicio de lo que sería una guerra frontal contra las pandillas que azotaban al país. En marzo de 2022, El Salvador fue escenario de una medida radical, el estado de emergencia, que permitió la suspensión de ciertos derechos constitucionales, incluyendo la detención preventiva y la defensa legal. Esta declaración, que se consideró como un paso audaz para frenar la ola de violencia, permitió al gobierno lanzar una ofensiva sin precedentes, conocida como la guerra contra las pandillas. Bajo este estado de emergencia, se llevaron a cabo masivas detenciones de presuntos miembros de bandas, con alrededor de 70.000 arrestos en pocas semanas. Este despliegue fue considerado como un intento de desmantelar las estructuras criminales y restablecer el orden en las comunidades más afectadas por el crimen. Sin embargo, esta estrategia no estuvo exenta de controversia. Las detenciones masivas, que a menudo se realizaron sin los procedimientos judiciales adecuados, generaron preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos. La suspensión de la defensa legal y la posibilidad de detenciones indefinidas sin juicio fueron cuestionadas por organizaciones internacionales y locales que denunciaron un posible abuso de poder. A pesar de las críticas, el gobierno insistió en que se trataba de un mal necesario para frenar la violencia y proteger a la población inocente. La respuesta de las autoridades incluyó, además de las detenciones masivas, un despliegue intensivo de fuerzas de seguridad en las zonas más peligrosas del país. Las operaciones de alto riesgo se realizaron con el objetivo de tomar control de los territorios que eran controlados por las pandillas, incautar armas, drogas y desarticular las redes criminales que operaban en esos puntos calientes. Estas intervenciones también incluyeron la creación de unidades especializadas de policía, dedicadas a recopilar inteligencia, realizar vigilancias y llevar a cabo acciones selectivas para eliminar las células de las bandas.
Además, el presidente Bukele implementó medidas extraordinarias, como el uso de toques de queda y restricciones a la circulación en áreas con alta actividad delictiva. Estas medidas se adoptaron en un intento por reducir la movilidad de las pandillas y limitar sus capacidades de operar. Aunque la implementación de estas políticas fue duramente criticada por su impacto sobre la libertad de los ciudadanos, el gobierno las defendió como esenciales para garantizar la seguridad. Una de las decisiones más controversiales de Bukele fue la propuesta de reimplantar la pena de muerte para los líderes de las pandillas y otros delincuentes graves, una medida que fue rechazada por defensores de los derechos humanos, pero que tuvo el apoyo de un sector considerable de la población, harta de la violencia y los crímenes sin castigo. Aunque la pena de muerte no ha sido restablecida de manera formal, el gobierno ha dado señales claras de que está dispuesto a tomar decisiones drásticas para erradicar el crimen organizado. Los resultados de estas medidas han sido visibles. En los meses posteriores al inicio de la ofensiva, El Salvador experimentó una notable disminución en las tasas de homicidios. En 2023, el país alcanzó una reducción de más del 50% en los homicidios, lo que fue celebrado como un gran avance en la lucha contra la delincuencia. Las calles, que antes eran espacios inseguros donde las personas vivían con el temor constante de ser víctimas de la violencia, ahora reflejan un ambiente más tranquilo, aunque el miedo no ha desaparecido por completo. Sin embargo, los retos siguen siendo enormes. A pesar de la disminución de la violencia, las pandillas siguen operando de manera activa en diversas partes del país. Además, los problemas estructurales como la pobreza extrema, la falta de oportunidades educativas y laborales y la desigualdad social continúan alimentando el ciclo de violencia. Muchos jóvenes, especialmente en las zonas más vulnerables, siguen siendo reclutados por las pandillas debido a la falta de alternativas y apoyo social. En este contexto, la estrategia del gobierno de Bukele ha mostrado resultados mixtos. Ha logrado contener la violencia de manera inmediata, pero aún queda por resolver la cuestión de fondo. ¿Cómo crear un sistema de justicia y de oportunidades que elimine las raíces de la delincuencia? Mientras tanto, la lucha por la paz continúa, con el pueblo salvadoreño esperando que los esfuerzos del gobierno, aunque polémicos, puedan finalmente ofrecerles una solución duradera a los problemas que los han aquejado durante generaciones. La estrategia agresiva del gobierno de El Salvador para enfrentar la delincuencia de bandas ha generado una ola de reacciones encontradas, tanto dentro del país como a nivel internacional. Mientras que muchos ciudadanos y figuras políticas celebran las medidas del presidente Nayib Bukele como una respuesta necesaria ante la violencia sin control que ha azotado al país durante años, los críticos se preocupan por las implicaciones a largo plazo, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y las libertades civiles. El problema de las bandas criminales en El Salvador ha sido una amenaza persistente durante más de 2 décadas. Grupos como la MS-13 y Barrio 18, que operan principalmente en las zonas más marginadas del país, han generado un clima de terror, dedicándose a actividades como la extorsión, el tráfico de drogas y el control de territorios mediante la violencia extrema. Estos grupos no solo representan un desafío para la seguridad pública, sino también para el tejido social y económico del país. La infiltración de las pandillas en las instituciones y su poder de influencia sobre comunidades enteras han alimentado un ciclo de violencia y desesperanza. En respuesta, el presidente Bukele ha tomado medidas drásticas. En marzo de 2022 se declaró el estado de emergencia, lo que permitió la detención masiva de presuntos miembros de pandillas y la suspensión temporal de ciertos derechos constitucionales, como el derecho a la defensa legal. La decisión fue un intento de erradicar la amenaza inmediata de las bandas y restaurar el orden en las zonas más afectadas. Para sus partidarios, la firme postura del gobierno es una respuesta acertada ante la inseguridad que ha prevalecido por años. La reducción de homicidios, con una disminución de más del 50% en las tasas de asesinatos, ha sido celebrada por muchos salvadoreños que finalmente sienten un alivio al ver menos violencia en las calles. Me siento más seguro ahora que las bandas están en el punto de mira. Ya era hora de que alguien tomara medidas, comentó uno de los ciudadanos beneficiados por la disminución de crímenes. Para ellos, la prioridad es recuperar la paz que se había perdido y consideran que las medidas tomadas, aunque drásticas, son necesarias para garantizar su seguridad. Sin embargo, no todos ven estos avances de manera positiva. La suspensión de los derechos de defensa y las detenciones arbitrarias han generado gran preocupación. Grupos de derechos humanos, tanto locales como internacionales,
han señalado que las acciones del gobierno pueden estar abusando principios fundamentales del Estado de Derecho. La preocupación principal es que, bajo la premisa de restaurar el orden, se pueden estar sacrificando las libertades individuales. El hacinamiento en las prisiones, con condiciones extremas de vida para los detenidos y la falta de acceso a un juicio justo, alimentan estas críticas. No podemos sacrificar las libertades civiles en nombre de la seguridad, han señalado ciudadanos preocupados por el rumbo de la estrategia gubernamental. El impacto de estas medidas ha trascendido las fronteras de El Salvador. Estados Unidos, que ha sido un aliado cercano en la lucha contra el crimen organizado en América Central, ha expresado su apoyo al gobierno salvadoreño en su lucha contra las pandillas, pero también ha instado a respetar los derechos humanos. Diversas organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el equilibrio entre las acciones de seguridad y la protección de los derechos civiles, algo que se está observando de cerca por la comunidad internacional. El gobierno, por su parte, ha defendido sus acciones, argumentando que la represión es una medida temporal para frenar la violencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos. Tuvimos que tomar medidas drásticas para restablecer el orden y proteger vidas inocentes, afirmó Bukele en varias ocasiones. Para el presidente, las acciones contundentes han sido necesarias para destruir las estructuras criminales que han sembrado terror por años. Además de la represión, el gobierno también ha implementado programas sociales con el fin de atacar las raíces de la violencia. Iniciativas como la creación de oportunidades económicas, la mejora de la educación y programas de formación laboral para jóvenes en situación de riesgo son parte de un esfuerzo integral por reducir las causas subyacentes de la delincuencia. Estas políticas pretenden ofrecer alternativas a los jóvenes que, debido a la falta de oportunidades, terminan siendo reclutados por las pandillas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las bandas siguen teniendo un fuerte control en diversas zonas del país y las tensiones sociales continúan alimentando el conflicto. El Salvador sigue enfrentando una paradoja. Si bien se ha logrado una disminución significativa de la violencia, las medidas para erradicar las bandas criminales han generado un debate sobre el costo de la seguridad. Los salvadoreños se encuentran divididos sobre si los beneficios en términos de seguridad valen la pena el sacrificio de las libertades civiles. A nivel internacional, el balance entre seguridad y derechos humanos es un tema de discusión constante, y las acciones del gobierno siguen siendo objeto de examen y crítica. Lo que está claro es que la lucha contra la delincuencia en El Salvador está lejos de terminar. La creciente violencia de las pandillas es solo una parte del complejo panorama que enfrenta el país. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades siguen siendo factores clave que alimentan el reclutamiento y la violencia en las comunidades más vulnerables. La solución a largo plazo no solo dependerá de las políticas de seguridad, sino también de un enfoque integral que aborde estas cuestiones sociales de manera efectiva. El futuro de El Salvador depende de encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad pública y proteger los derechos individuales. Aunque la mano dura ha dado resultados inmediatos, la verdadera paz solo se logrará cuando el país logre reducir las desigualdades y brinde a sus ciudadanos una verdadera oportunidad de desarrollo y prosperidad. A pesar de los logros alcanzados bajo la administración de Nayib Bukele, como la drástica disminución de la violencia y los homicidios, la polémica en torno a sus medidas sigue siendo un tema candente. El presidente ha implementado políticas severas y de gran impacto, como el estado de emergencia y las detenciones masivas, que han logrado reducir los índices de criminalidad y devolver algo de paz a las comunidades más afectadas por las pandillas. Sin embargo, estos éxitos han venido acompañados de una creciente crítica, especialmente por aquellos que consideran que las medidas violan derechos fundamentales y atentan contra las libertades civiles. Este panorama ha creado una división palpable en la sociedad salvadoreña, donde, a pesar de los resultados tangibles en seguridad, una parte significativa de la población no está dispuesta a aceptar el costo de esas victorias. Las críticas al gobierno no solo provienen de opositores políticos, sino también de organizaciones internacionales que han cuestionado los abusos a los derechos humanos durante la implementación de estas medidas. Al final, parece que la cuestión no es solo la seguridad, sino un dilema más profundo. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre un orden garantizado por la fuerza y la preservación de las libertades individuales? La incertidumbre sobre lo que realmente quieren algunos salvadoreños pone de manifiesto la complejidad del problema.
Este es el complicado escenario en el que se encuentra El Salvador hoy, una nación que lucha por recobrar la esperanza y el bienestar, mientras enfrenta el poderío de las bandas criminales que han marcado su historia reciente. ¿Crees que las medidas tomadas por Bukele son demasiado extremas y dictatoriales, o por el contrario, son de gran beneficio para los salvadoreños? ¿Crees que este sea el principio de un nuevo país? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo sobre los secretos y misterios del mundo del crimen, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.